Señor, ¿verdad? Bien decía el salmista, una cosa he demandado y esa voy a buscar, que esté yo en la casa de Jehová. ¿Con cuánto dice? Todos los días de mi vida. Aleluya. Para contemplar la hermosura de su santidad e inquirir en su santo templo. Damos gracias a Dios por el privilegio tan grande que tenemos. En un tiempo estábamos sin Dios y sin esperanza, alejados de Dios, dice la palabra. Pero Él nos llamó y nos acercó con lazos de amor. Amén. Yo le voy a invitar que se ponga sobre sus pies. Y verdaderamente que me siento muy privilegiada y al mismo tiempo también asumo la responsabilidad de lo que significa estar en este lugar y poder transmitir el mensaje de la palabra del Señor. Es un privilegio, hermano. Y el Señor pues ha determinado que durante estos días podamos estar aquí, ¿verdad? Obedeciéndolo, porque es a Él quien obedecemos y anhelamos obedecerle siempre. Yo le voy a invitar que vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 13. Hoy vamos a continuar, creo que la continuación del mensaje del día domingo. Capítulo 13 del libro de Mateo. Y después de leer la palabra vamos a orar al Padre, todos juntos, unánime, para que la palabra pueda tener lugar y cabida en nuestro corazón, no solamente los que ya estamos dentro del redil, sino también de aquellos a los cuales Dios les está haciendo el llamado también. Mateo capítulo 13, versículo 1 dice la palabra, lo leemos en el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales. Repita conmigo: pedregales. Donde no había mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Ahí mismo, en el versículo 20, dice Jesús dando la explicación de la parábola que había enseñado anteriormente. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Padre, gracias te damos, oh Dios. Padre, nos dirigimos a ti en el nombre de Jesús, sabiendo que tu Espíritu Santo nos ayuda a que nuestra oración, mi oración, la oración de tu pueblo, llegue al trono de tu gracia. Señor, te damos gracias porque nos ha dado el privilegio de poder llegar a este lugar. Gracias porque nos guardaste en el camino.
Gracias, Señor, porque abriste camino para que llegáramos a este lugar. Hoy habimos, Señor, un grupo, Padre eterno, de creyentes, Señor, de redimidos y también de personas necesitadas, que nos hemos acercado a este lugar, quizás con diferentes propósitos y en diferentes circunstancias, pero estamos aquí y sabemos que es porque tu misericordia nos ha alcanzado en este día. Por lo tanto, Padre, hoy rogamos que el propósito por el cual usted ha permitido que llegáramos a este lugar, Señor, se lleve a cabo. Gracias te damos por tu palabra, Señor, que hoy será regada, sembrada en nuestros corazones. Pero oramos para que, Señor, el terreno donde va a caer sea, Señor, el que realmente tú deseas y anhelas para poder producir fruto. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Puede tomar asiento. Aleluya. Mateo, al igual que Marcos y Lucas, registraron este momento. La mayoría de estudiosos, teólogos de la palabra, consideran que era una bahía donde esta multitud se había reunido. Era mucha gente. Yo me imagino que había muchas personas con diferentes necesidades y al quizá de escuchar, oír o posiblemente ser testigos oculares de las maravillas que Jesús hacía, fueron en pos de él. Dice la palabra del Señor que un día de esos salió el Señor de la casa donde estaba y se sentó junto al mar, pero no estaba solo. Se juntó mucha gente en ese momento y la necesidad era tanta, el propósito de Dios era tan perfecto que Él quería que el mensaje que Él en ese día iba a transmitir pudiera llegar a la máxima capacidad de las personas. En ese tiempo no había sonido, no había micrófonos y de una u otra manera se tenía que emplear alguna forma en que el eco de las palabras pudieran resonar lo más que se pudiera para llegar a toda esa multitud. Dice la palabra que Jesús entró a la barca y ya estando desde la barca, él empezó a hablar muchas cosas por parábolas. Y empezó a hablar de un sembrador. Hablábamos el domingo pasado que una parábola es una historia, una breve historia ilustrativa que el propósito es enseñar una lección usando puntos específicos en situaciones o imágenes que fueran muy comunes al oyente. El Señor, desde el momento en que empieza a usar parábolas, es porque Él quería que el mensaje que Él iba a transmitir de una u otra manera fuera entendible a aquellos que la iban a oír. Entonces, en ese tiempo, los agricultores sembraban semillas por encima de la tierra, arrojándolas. No es como en el tiempo de ahora que hay que usar, ¿verdad?, maquinaria para remover la tierra. De una u otra manera, aunque habían diferentes formas de sembrar, dice la palabra del Señor que el sembrador salió a sembrar y empezó a esparcir las semillas por esas razones que usted ve. Y es muy probable que nos hemos preguntado, pero ¿por qué no todo era buena tierra? Y era por la forma en cómo ellos sembraban. Arrojaban la semilla y la semilla era buena, pero el resultado del fruto iba a depender de la tierra, el suelo o el terreno donde esa semilla cayera. Entonces viene el Señor y empieza a dar la explicación de lo que usted y yo leímos. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra
Dice que esta semilla brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Luego viene el sol, sale el sol y se quemó. Se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y así se llama el mensaje de hoy. No tenían raíz. Y es importante recordar que la semilla es la palabra del Señor. Esa semilla es la palabra de Dios y también el mensaje del reino. El sembrador era Jesús mismo, pero no solo él, sino todos aquellos que hemos sido llamados a compartir la palabra, el mensaje del Señor. Ahora, los tipos de tierra representan o son nuestros corazones. Aquí el Señor habla de 4 tipos de tierra. Una semilla cayó en un suelo o en una tierra que fue junto al camino. La otra, que es de la que vamos a hablar hoy, dice que cayó en pedregales. La tercera cayó entre espinos y la última semilla cayó en buena tierra. El resultado, y cuando hablo de resultado, hablo de cosecha o hablo de fruto, depende de la condición del corazón de quien escucha. La semilla no cambia, porque la palabra dice que la palabra del Señor es la misma de ayer, hoy y siempre. No cambia, por eso dice la palabra misma, que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, no dejará de ser. Pero el suelo, que es el corazón, va a determinar el resultado. No todos van a responder de la misma manera a la semilla que es implantada. No todos responderán de la misma manera. Y la parábola de Jesús enseña de que de igual manera el mensaje de Dios va a ser recibido dependiendo de la condición del corazón, y eso va a determinar el resultado que se tenga. Y como hablábamos el domingo pasado, aquí mismo, el día de hoy, y quizás en las personas que vayan a ver esta transmisión, puede ser que hayan 4 tipos de tierra. Pero hoy solo vamos a hablar de una. De la semilla que cayó en pedregales. Los que no tenían raíces. Las características que el Señor muestra, porque esta enseñanza la dio Jesús mismo. Dice que la semilla cayó en pedregales. También Jesús dijo que brotó rápido. También él dijo que no tenía profundidad la tierra. También él dijo que salió el sol, y también él dijo que se quemó porque no tenía raíces, no tenía profundidad. Me impresiona los detalles con que el maestro enseñó las cosas. Lo hizo de una manera en que nadie pudiera decir no entiendo el mensaje. Pero por si acaso, por si era un poco difícil comprender esta parábola, vino y dijo, se las voy a explicar. Y él vino y dijo, estos son aquellos que oyen la palabra. Diga conmigo, oyeron. Después sigue diciendo, la reciben con gozo. Diga conmigo, yo la recibo con gozo. Pero viene Jesús y sigue diciendo, pero por no tener raíz, su duración fue
corta. Viene el Señor y sigue siendo bien específico y detallista. Viene y dice, vino la aflicción o la persecución a causa de la palabra y tropezaron. Como que no habría mucho más que decir cuando el mensaje es entendible. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta parábola? Muchas veces. La sabemos y quizá la hemos visto como quizá hasta una historia fascinante, algo impresionante. Pero venía a mi mente la pregunta que le hizo Felipe, aquel hombre que iba leyendo el libro, el rollo del profeta Isaías, y cuando se le acercó al carro, lo primero que le preguntó fue, ¿entiendes lo que lees? Y esa pregunta vino a mí también. ¿Entiendes lo que lees? Y eso me hizo pensar, ¿qué era lo que Jesús quería transmitir a sus discípulos, a la gente que estaban reunida en esa bahía y a nosotros también el día de hoy? ¿Cuál era el trasfondo de esta enseñanza tan simple y corta, pero al mismo tiempo tan profunda y quizás hasta incomprendible a la mente humana? Entonces viene el Señor, quien tenía tanto conocimiento, porque Él es la sabiduría misma de Dios. Él conoce todas las cosas. Es más, dice la palabra que todas las cosas que son y que fueron hechas por Él y para Él. Él lo conoce y Él lo sabe todo. Él siempre ha sido, es y será. Pero me impresiona ver que el Señor tenía conocimiento de lo que conllevaba el proceso de siembra. Por eso fue tan específico en cada detalle que Él mencionó en esta parte que leímos de la parábola. Tanto es así que usó esta parábola sobre un sembrador que salió a sembrar, y de esa manera el maestro, nuestro Señor, empezó a revelar una verdad poderosa. Y esto despertó mi interés en tratar de comprender, porque hay cosas que a la mente humana, al entendimiento humano, no son ocultas, sino es por la iluminación y la ayuda del Espíritu Santo. Usted y yo no vamos a poder comprender muchas cosas si nosotros no acudimos a aquel que el Señor dijo, yo ya me voy, pero yo no los voy a dejar a ustedes solos sin maestro. Yo he rogado al Padre para que Él envíe al Consolador, el cual los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. ¿Cuál es el mensaje que usted y yo necesitamos entender sobre esta enseñanza? Investigando un poquito, comprendimos algo. Yo voy a cumplir 29 años este año que le entregué mi vida al Señor. Pero pude comprender que entre más uno se acerca al Señor, se da cuenta que menos uno sabe. Por eso es que usted y yo debemos vivir siempre con la necesidad de Dios. Porque la palabra dice que entre más se acerca uno, Él se va a acercar a uno. Y el acercamiento de Dios a su vida va a traer un impacto que va a cambiar su vida para siempre. No vamos a hacer lo mismo, y esto es todos los días. Y pude ver que no es lo mismo germinar, brotar, crecer y fructificar.
Y cuando empiezo a ver cuál era el proceso, porque el Señor mencionó semillas, piedras, brote, poca tierra, profundidad, sol y raíces, pude ver que él tenía más conocimiento que quizás hasta los mismos agricultores. Y cuando vemos el proceso o las etapas de desarrollo de una semilla tiene 4 etapas de desarrollo. Es que en el Señor no hay casualidades. La primera etapa es la germinación. Diga conmigo, germinación. Por lo menos para que no se nos olvide. Diga conmigo, germinación. Después de la germinación viene el brote. ¿Qué viene después de la germinación? El brote. Después del brote viene el crecimiento o el desarrollo de esa planta. Y por último viene la fructificación. Entonces, la germinación es un proceso invisible porque está debajo, no es visible. Y la germinación de esa semilla que cae en esa tierra lleva de 1 a 2 días nada más. En lo que viene la semilla o el grano que es sembrado, al caer bota la cáscara. A eso se le llama rompimiento también. Brota, rompe la cáscara y saca una pequeñísima raíz. Y esta pequeñísima raíz, ya la semilla, habiendo botado la cáscara, lo único que necesita son 2 cosas. El proceso de la germinación necesita 2 cosas: humedad y oscuridad. No necesita más. Y ese proceso ocurre en 1 a 2 días. Pero después que pasa ese proceso, viene la segunda etapa del desarrollo de esa planta. Y a eso se le llama brote. El brote lleva un poco más de tiempo, de 3 a 7 días o quizás más. El brote es cuando viene y sale ese tallo y empieza a expandir sus pequeñas hojas. Pero este proceso ya no es invisible. Este proceso ya es visible. La germinación es invisible. La germinación lleva de 1 a 2 días, mientras que el brote es visible. Lleva de 3, 7 o más días. La germinación es invisible porque está por debajo de la tierra, pero el proceso del brote es por encima, es visible. El proceso de germinación solo necesita de humedad y de oscuridad, pero el proceso del brote, para iniciar una fotosíntesis y desarrollo de sus hojas, necesita de una buena tierra o sustrato. ¿Estamos aquí, hermano? Entonces, Jesús enseñó que la semilla que cayó no dice que germinó. El Señor dice que brotó rápido. Ya sabemos lo que es un brote, ¿verdad? ¿Y qué es lo que el brote necesita? El brote necesita profundidad de tierra para poder expandir sus raíces y poder adquirir la máxima humedad a través del agua que corre del suelo. Entonces, el Señor viene y dice que brotó pronto. Por favor, pregúntale al que está a la par suya, ¿por qué el Señor dijo que brotó pronto? ¿Por
qué Jesús tuvo que hacer énfasis en esto? Porque el Señor no solo dijo que brotó, porque el Señor tuvo que decir que brotó pronto. Y déjeme explicarle un poquito, según los expertos en siembra, lo que ellos dicen. Una semilla tiene 4 etapas de desarrollo. Amén. Perdóneme que lo voy a repetir mucho, pero es que necesito hacerlo. Germinación, brote, crecimiento, desarrollo y fructificación. Entonces, según los expertos, dicen que las piedras aparentemente, diga conmigo aparentemente, tienen ciertas ventajas. Porque pueden proveer humedad, diga conmigo humedad. Pueden proveer algunos minerales y también dicen los expertos que evita el crecimiento de malas hierbas. Pero eso solamente va a poder ser efectivo en el tiempo nada más de la germinación. Porque cuando ya llega el tiempo del brote, el brote necesita una buena tierra con profundidad para que se desarrolle y empiece su proceso de fotosíntesis. O sea que las piedras, le estoy hablando en el término de la agricultura, de la siembra, solamente pueden ser funcionales en la primera etapa de germinación, porque lo único que necesita esa semilla es humedad y oscuridad. Y esas piedras se lo brindan a esa semilla. Pero ¿qué es lo que ocurre? Esto hace que la semilla brote pronto. Pero cuando ya ha brotado, necesita de una tierra fértil con profundidad para que se desarrolle e inicie su proceso de fotosíntesis. Vuelvo con el Señor. Jesús enseñó que la semilla que cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, brotó pronto, no esperó ni siquiera su proceso de 3 a 7 días o quizás más. ¿Por qué? Porque el Señor enseña que no pudo echar raíces hacia abajo. Entonces la semilla que primero germinó y que después brotó, lo que necesitaba era agua y no humedad. Dígale que está a la par suya. Necesitaba agua, no humedad. Necesitaba buena tierra con profundidad para poder echar sus raíces, no de piedras. Aleluya. Estamos aquí, hermano. Usted dirá que hacer una fotosíntesis. Este proceso es donde las plantas usan luz solar, agua y dióxido de carbono. Permítame explicarle. El mensaje va a ser bien breve, pero la explicación va a ser un poquito más larga. Amén. Viene el tallo que está empezando a brotar. Recuérdese que la palabra que el Señor usó fue brote. Dice que brotó pronto. Estaba en su segunda etapa de desarrollo. Viene el tallo que ya ha brotado, deja de ser invisible y empieza a ser visible. Empieza a salir el tallo donde empieza a mostrar sus pequeñas hojas. Entonces se le llama fotosíntesis porque empieza a absorber el agua y los minerales. Ese tallo, ese brote necesita absorber los minerales de la tierra a través de sus raíces. Entonces la mezcla del agua con los minerales forma algo que se llama savia. Esta savia se transporta a través del tallo hasta que empieza a llegar a sus hojas.
En las hojas la savia bruta, así es que se le llama, hermano. Diga conmigo, savia bruta o inmadura. Empieza a transformarse en alimento gracias a las sustancias que toma del aire y de la luz solar. Al llegar en ese proceso de alimento, esa savia bruta se convierte en una savia madura. Y esa savia madura empieza a distribuirse por todas partes de la planta, y de esta manera es que se produce el desarrollo, se produce el crecimiento, y como resultado van a haber frutos. A eso se le llama fotosíntesis. Jesús dijo que no tenía profundidad la tierra, y ya ahí empezamos con problemas. El problema porque la tierra, la semilla cayó no en la mejor tierra, sino entre piedras. Que las piedras lo único que ofrecen es humedad nada más, pero en su primera etapa. Después dice que creció rápido, demasiado rápido. Y como no tenía profundidad la tierra, no pudo echar raíces. Luego viene el sol, sale el sol y termina quemándose. Porque el Señor menciona las piedras. Cuando la semilla estaba germinando, brindaba humedad, pero cuando empezó a brotar, lo que antes era una ventaja, empezó a ser una desventaja y un obstáculo. ¿Por qué? Porque las piedras obstaculizan el crecimiento, porque las piedras hacen que el brote muera, porque las piedras van a hacer que si logra crecer, va a crecer deforme. Las piedras no mejoran el drenaje de esa raíz. Entonces empiezan a crear una zona de agua estancada. Reduce el oxígeno en las raíces. Las piedras dificultan el suelo, la preparación del suelo, y por eso es que la preparación de la tierra debe incluir que las piedras sean removidas. Cuando viene el agricultor, una de las cosas que más le preocupa es cuando se encuentra con un terreno pedregoso, porque eso incluye mucho más trabajo que la tierra fuera fértil. Entonces este agricultor no puede empezar a ver esa producción, ese crecimiento, porque sabe que las piedras van a ser un obstáculo y tienen que ser removidas. Jesús habló también de la profundidad de la tierra. La profundidad de la tierra es crucial para la siembra. ¿Por qué razón? Porque la profundidad de la tierra asegura un aumento de humedad, asegura nutrientes, asegura aireación, pero también le da espacio, diga conmigo espacio, a que se desarrollen esas semillas y no se sequen. La profundidad de la tierra es el resultado de una germinación que va a crecer uniforme, un crecimiento vigoroso y una profundidad adecuada que va a proteger esa semilla, pero también la pone como una ancla. La profundidad de la tierra es importante para que entonces esa semilla, al brotar y al crecer, pueda permanecer firme. Por esa razón es que cuando usted ve que alguien quiere tumbar o talar un árbol, lo primero que examinan es cómo están sus raíces. Porque hay árboles que pueden ser frondosos, pero si no tienen una raíz, una profundidad de tierra, cualquier viento los va a tumbar. Pero también hemos visto que han venido situaciones donde puede venir huracán y todo eso, pero si esos árboles tienen profundidad de tierra, donde las raíces vienen, se agarran y se amarran, no van a poder ser botados con facilidad.
El Señor también habló del sol. El sol es crucial para la siembra. El sol proporciona la energía para el proceso de fotosíntesis. El sol permite que las plantas puedan crear su alimento como azúcares y empiecen a crecer. El sol, además de influir en su producción y el sabor y el color de los frutos, también le da resistencia contra las plagas. El sol también puede ser un peligro si se excede de eso. En el sol debe haber un equilibrio. Tanto la falta de luz como el exceso pueden ser perjudicial para una siembra, para un cultivo. Y yo le estoy diciendo algo poco a todo el conocimiento que el maestro tenía. Y es sorprendente que el Señor, cuando quiere enseñar algo a nuestra vida, lo hace de una manera en que nosotros despierte el interés de poder tener entendimiento de su palabra. Si no fuese así, no nos dijera: escudriñad pues las escrituras, porque en ellas os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, dice, dan testimonio de mí. Y yo recibí testimonio del maestro, de su conocimiento, de su ciencia, de su sabiduría. Es impresionante que en cada una de las palabras había escondida una profundidad de sabiduría. También él enfatiza sobre las raíces. La raíz también es vital para esa planta, porque se ancla al suelo, porque la raíz la mantiene al suelo firme para que no caiga. La raíz es la que absorbe todo lo nutriente, permite la respiración para obtener energía, almacena reservas de alimento. Y esto fue lo que más me sorprendió. Aparte de eso, ella usa microorganismos para mejorar la salud del suelo y es crucial para el crecimiento, especialmente en condiciones de estrés. Diga conmigo: estrés. La planta, lo cultivo, la siembra puede entrar en un proceso de estrés. Pero dependiendo de las raíces que tenga, así va a poder mantenerse firme. La función de la raíz es darle soporte. La función de la raíz es que tenga absorción. La función de la raíz es que pueda conducir el agua y los nutrientes hasta la última hojita o fruto o tallo. También provee de almacenamiento porque guarda almidón, guarda carbohidratos y sustancias que en tiempo de escasez de agua, que en tiempo de sequía, todo eso que almacenó la raíz va a ser su sustento. Y me impresiona que lo que la raíz absorbe es nutrición, son carbohidratos y almidón. En tiempo de que haya un momento de estrés, viene esa siembra que fue bien sembrada, como tiene raíces profundas, se va a mantener sustentada. Aleluya. Pero yo no le vine a dar a usted una clase de siembra. Solamente quise trasladarle un poquito de lo que el Señor nos trasladó a nosotros. Porque debe haber interés en nosotros por saber que ninguna palabra que está escrita en la palabra fue puesta por querer, fue puesta porque dice que el Señor inspiró a santos hombres de Dios para poder escribir el deseo, la voluntad y su palabra. Las escrituras fueron inspiradas por Dios. Quiere decir que una raíz sana, bien desarrollada,
va a asegurar la capacidad de la planta para poder crecer, para poder rendir, para poder tener recursos. Y en momentos de estrés, de sequía, de altas temperaturas, sus raíces van a hacer que esta planta acceda a agua y a nutrientes que son profundamente importantes para mejorar su resistencia. Ya yo voy a terminar. Ahora comienza el mensaje. Dígale que está a la par suya. Este mensaje se llama sin raíces, o no tenían raíces. Dice la palabra que vino Jesús después de haber explicado esto. Yo me imagino que para los que tienen conocimiento de siembra se les fue un poco más fácil poder comprenderlo. Pero quizás había algunas personas que se dedicaban a otra cosa y que estaban muy lejos de lo que significaba el proceso de una siembra. Entonces viene el Señor, y no era que el Señor les quería dar un curso de siembra, sino que lo que Él quería era traer una verdad espiritual a la vida de aquellos oyentes. Y viene y dice, bueno, para los que no mucho están comprendiendo, yo les voy a decir lo que esto significa. El que fue sembrado en pedregales es aquel que oye la palabra y que al momento la recibe con gozo, pero como no tiene raíz, sino es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, dice luego, no dice que van a tardar, no dice que se va a llevar mucho tiempo, dice luego. Así como rápido brotaron, así como luego brotaron, así de luego también tropezaron. Y esto no lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces recordemos, la semilla es la palabra que usted y yo estamos recibiendo hoy. Esa semilla es la palabra que recibimos el día de ayer. Y esa semilla es la palabra que, si Dios quiere, vamos a recibir el día de mañana. Pero esas piedras o esos pedregales pueden ser la condición de nuestro corazón. Yo pregunto, y yo me hacía la pregunta, Señor, si tú vinieras hoy, pasaras un escáner para analizar el tipo de suelo, que hay un aparato que analiza el tipo de suelo. Yo digo, si tuviera uno así espiritualmente, ¿qué revelaría de nuestro corazón? Las piedras representan la forma, la condición muchas veces del corazón. ¿De qué? Que oímos la palabra, ay, nos gozamos en el momento, aleluya, y nos ponemos contentos. ¿Y qué pasa? Brotamos rápido. Aleluya. O sea, que nos emocionamos. O sea, que brincamos. O sea, que nos gozamos, damos gritos, aleluyamos, aleluya. Pero lamentablemente se ablanda temporalmente. Pero es de corta duración. Y al final termina muriendo. ¿Por qué? Porque la palabra no halló lugar en nuestro corazón. Y ahora la pregunta es, ¿por qué no halló lugar? Y es porque muchas veces nuestro corazón está endurecido como una piedra. Aleluya. A veces tenemos corazones de piedra. Y cuando hablo de corazones de piedra, estoy hablando de esta naturaleza humana endurecida. Porque a veces somos insensibles a la palabra. Porque a veces tenemos insensibilidad a la semilla que es sembrada, y luego de la insensibilidad puede venir la obstinación, y al final, cuando terminamos siendo obstinados, terminamos alejándonos de Dios. Entonces, ¿qué pasa? A usted y a mí Dios nos ha llamado para que brotemos rápido. Por eso es que es mejor ir al paso, pero cada vez que usted y yo vayamos dando un paso, vayamos digeriendo la palabra. A veces nos emocionamos mucho
Y rápidamente venimos, y como dice uno de nuestros maestros, dice a veces rápido decimos amén y no estamos procesando lo que estamos recibiendo. Eso es brotar rápido. Aleluya. Pero algo me trajo consuelo, porque Ezequiel habla 2 veces acerca de esto. En el capítulo 11, versículo 19, viene el Señor, el que conoce nuestro corazón. Porque es que mire, hermano, nadie más conoce realmente la condición de nuestro corazón. El único que la sabe es el Señor. Él sabe si nuestro corazón es como aquella semilla que donde cayó al lado del camino, que no la entendemos. Oímos la palabra pero no la comprendemos. El Señor sabe si quizá nuestro corazón es como aquellos pedregales que han entrado en una situación de endurecimiento. El Señor dijo: yo les voy a tener que dar un corazón nuevo. Les voy a dar, dijo el Señor en Ezequiel 11:19, un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y voy a quitar el corazón de piedra. Porque esto que le estamos diciendo no es algo que nosotros nos estamos inventando, mi amado hermano. El Señor dijo: les voy a quitar el corazón de piedra de en medio de su carne y les voy a dar un corazón de carne. ¿En qué sentido estaba hablando el Señor? En que muchas veces esa semilla en pedregales es la insensibilidad y dureza del corazón. ¿Sabe qué representa esto? Un estado de frialdad espiritual. Por eso es que el Señor dice: mejor te hubiese sido frío o caliente, pero no tibio. Porque a los tibios los vomitaré, dice el Señor, de mi boca. Una cosa es ser frío y otra cosa es ser caliente, pero el estado de frialdad es un cambio de que en un momento quizás estuvo caliente, pero empezó a entrar a un proceso de frialdad. Esa es tibieza. Entonces la palabra muestra que cuando hay insensibilidad y dureza del corazón, puede ser, mi amado hermano, que está en un estado de frialdad espiritual y no se está dando cuenta. Aleluya, hoy no hay amén. Y yo pensé que íbamos a recibir el año de otra manera. Yo no la quiero recibir de otra manera. Yo quiero recibir la palabra de Dios conforme lo que Él vea que mi corazón necesita. Conforme lo que el Dios ve que su corazón necesita. Aleluya. A veces estamos en un estado donde ya no somos capaces ni siquiera de seguir sus preceptos. Ezequiel nuevamente vuelve a decir en el capítulo 36, 26: yo os daré un corazón nuevo. Yo necesito un corazón nuevo. Puede ser que hay alguien aquí que está en ese estado y en esa condición, y usted hoy tiene que decirle: Señor, yo necesito ese corazón nuevo. Dice: y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esta es una de las promesas de Dios. ¿Y en qué consiste esto? De que viene Dios. Porque es que es impresionante que hasta el Señor entra en un momento como hasta de un cirujano. Por eso Él es nuestro sanador. Ese proceso de que mira, tú tienes un corazón de piedra y no vas a poder fructificar. Te están conformando sola con la humedad, con brotar un poquito, pero no, eso no es lo que necesita. Es tierra firme, es tierra profunda. Entonces viene el Señor y dice: te voy a ayudar, yo voy a intervenir. Porque es que mire, ningún cambio, ninguna transformación van a surgir, ni porque aunque tengamos el deseo, ni el anhelo, sino es por la ayuda y el poder del Espíritu Santo obrando dentro de nuestros corazones. Viene el Señor y dice: yo te voy a ayudar, pero debe estar dispuesto.
Aquel que es sometido a una operación debe firmar un documento. Aquel que es sometido a un trasplante debe firmar un documento. Y ese documento, hermanos, tiene un montón de letras donde dice que asume la responsabilidad que conlleva esa operación. Pero si lo hace, lo que está haciendo y tiene fe, lo que está haciendo es salvando su vida. Y usted y yo debemos entender que así mismo Dios trabaja con nosotros. Él nos dice: yo soy el cirujano, yo no dejo cicatriz. Cuando yo hago la cosa, las hago bien y las hago perfectas. Pero estoy esperando que tú estés en la disposición de ser transformado y te comprometas conmigo. Aleluya. Pero de eso estamos hablando. Porque a veces sabemos que necesitamos un cambio de corazón, necesitamos un cambio de mente, necesitamos una transformación en nuestra vida, pero no estamos dispuestos a dar el paso por el miedo. ¿Pero miedo a qué? Pregúntale que está a la par suya: ¿miedo a qué? ¿Temor a qué? A lo que conlleva el compromiso de su palabra. Porque su palabra conlleva un compromiso de negación y de muerte a uno mismo. Su palabra conlleva un compromiso de obediencia y de negación propia. Entonces a veces tenemos temor porque todavía, aleluya, no queremos morir. Aleluya. Aleluya. Una de las promesas de Dios es que Él quiere transformarnos. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Cuando Él habla en Ezequiel, habla de un cambio radical. Él quiere transformarnos en nuestra vida, quitar el corazón de piedra y darnos un corazón de carne, darnos un espíritu nuevo. ¿Y sabe qué es tener un espíritu nuevo? Un espíritu sensible a Dios, un espíritu sensible a su palabra, un espíritu sensible a su presencia. Aleluya. Pero el Señor dice la palabra que su pueblo Israel endureció su corazón. Y dice la palabra que todo lo que fue escrito sobre el pueblo de Israel quedó escrito y registrado con un propósito. El Señor dijo: miren, a sus siervos, a los cuales los inspiró el Espíritu Santo, les dijo: van a escribir todo esto que yo les voy a decir que escriban, porque viene una generación, viene una nación de gentiles que somos usted y yo, que también van a necesitar escuchar esto, para que el ejemplo de lo que ustedes hicieron les ayude a ellos, para que ellos no cometan los mismos errores. Eso lo dice la palabra, eso no lo digo yo. Dice la palabra en Isaías capítulo 6 versículos 9 y 10. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien, pero no entendáis. Ay, hermano, se parece a lo que Jesús enseñó con esta parábola. Dijo: oíd bien, pero no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. O sea, hermano, que se puede oír y no entender. Dígale que está a la par suya: mira, yo estoy oyendo, pero quiero entender. Dígale: yo quiero comprender. Dice que vieron, pero no comprendían. Entonces viene el Señor y dice: engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, y su corazón no entienda, y ni se conviertan, y haya para él sanidad. Le estoy hablando de la condición de un corazón. Le estoy hablando de la condición del corazón del pueblo de Israel. Una condición espiritual. Viene y le dice: esta es la condición. Ellos sí tienen oídos, pero no están entendiendo nada. Ellos tienen ojos, pero no están comprendiendo. Tienen el corazón engrosado. Y si vamos a la ciencia, es un peligro tener el corazón grande. A veces nos engrosamos de tanta palabra y de tanto conocimiento y no la digerimos. Eso hace que el corazón se engruese. Y dice la palabra, entonces eso va a traer otras complicaciones, porque se van a empezar, aparte de que no oyen, dice, se les va a agravar su oír. Sus ojos van a ser cegados de una vez. Ven, pero va a llegar un momento donde ya no van a poder ver.
Sus oídos no van a oír y su corazón ya no va a entender, entonces no se van a convertir. Y cuando la palabra dice convertíos pues a mí, dice el Señor, yo me acercaré a ustedes y ustedes se acercan a mí. Dice convertíos y arrepentidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de parte de Dios tiempos de sanidad, tiempos de refrigerio. Entonces si no se convierten, dice el Señor, ellos no van a poder recibir sanidad. El Señor es mi sanador. El Señor es su sanador. Pero Él necesita que podamos oír y entender. Él necesita que podamos ver y comprender. Él necesita que nuestro corazón no se engruese de tanto conocimiento, porque el conocimiento mata y es fatiga de la carne. Pero el Espíritu, esa savia que se forma cuando empiezo yo a echar raíces, va a empezar a brotar, va a empezar a correr por ese tallo, va a empezar a llegar a las hojas. Hoy ahí se va a cumplir la palabra donde dice: bienaventurado el hombre que no anduvo en camino de malos, ni en consejo de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita. Esa es su delicia. Medita en ella de día y noche. Entonces aquel que sí entiende su palabra y acepta que lo ve como una delicia, dice, entonces ese va a ser como un árbol plantado junto a aguas de corriente. Esas raíces van a absorber esa agua, dice, y su fruto va a dar a su tiempo y la hoja nunca se va a secar como esta que se secó. Porque la savia, el Espíritu Santo vivifica. Y entonces van a empezar a salir frutos. El fruto del Espíritu. Por eso es que a veces, hermano, los que más manifestamos son dones y menos frutos. Yo siempre le he dicho a usted, Dios quiere que nos vistamos del fruto del Espíritu, porque los dones solamente son los adornos de la esposa, de la novia. Oímos la palabra, nos gozamos, pero es de corta duración. ¿Por qué? Por favor, pregúnteme, ¿por qué? Porque Santiago lo dice. Dios lo dice a través de Santiago. En el capítulo 1, versículo 22 al 23. Dice que ustedes tienen que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Porque déjenme decirles que aquel que solo oye, pero no comprendemos, no entendemos que Dios nos llama a vivir lo que oímos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, dice Santiago. Entonces este es semejante a un hombre que se considera en el espejo su rostro natural. Qué bonito me miro, ay, qué chulo, no hay otro como yo. Nos consideramos temporalmente, pero dice la palabra, pero él se considera a sí mismo y luego se va. Y cuando se va, se olvida de cómo era. Eso es lo que significa cuando solo oímos, no entendemos, no queremos vivir. Mas dice, más el que mira atentamente a la perfecta ley, a la de la libertad, y persevera, acuérdese, echa raíces, se mantiene firme, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en todo lo que hace. Así que usted y yo vamos a decidir. O nos conformamos con un momento de emoción, nos conformamos con un gozo pasajero, pero Dios lo que quiere es que nosotros no nos emocionemos, sino que echemos raíces en tierra profunda. Esa tierra profunda debe ser nuestro corazón. Esa tierra profunda que echa raíces, que nos va a hacer mantenernos firmes, que aunque el viento venga no nos va a mover, aunque venga la aflicción, como Jesús dijo. Y por eso es que esto, cuando viene la persecución por causa mía o la aflicción, rapidito, así como se nos emocionaron, así mismo tropiezan, dijo el Señor.
Pero aquellos que tienen profundidad de tierra, que la semilla cayó en esa profundidad en el corazón, en la sensibilidad, en la humildad, en el acceso a que Dios haga lo que tiene que hacer. Aunque venga lo que venga, no nos van a mover. Venga la aflicción, no nos va a turbar. Esas raíces, cuando se extienden, van a empezar a obtener los nutrientes y van a llegar donde está el agua. En esos momentos de aflicción, ¿sabe qué va a pasar? Aún en esos momentos de estrés, cuando quizás el ambiente sea seco, insípido, como tiene raíces, quizá no se ve nada por fuera, pero tiene raíces y empieza a absorber. Dice, me entiendo porque yo sé dónde está el agua. Empieza a absorber nutrientes. Oh, por eso el Señor dijo, cuando se le presentó la tentación, dijo, escrito está. ¿Por qué? Porque Él mismo dijo, yo soy la vid verdadera. Lo que ustedes tienen que hacer, dijo, ni tienen que hacer tanto, solo permanezcan, dice, unidos a la vid. Aleluya. Ya terminamos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, así. Plantados, dice, en la casa de Jehová, en los atrios de nuestra. Mire dónde, mire, dónde vamos a florecer. Usted no va a florecer en el trabajo, usted no va a florecer en la empresa, usted no va a florecer porque tenga una casa buena. Dice, en los atrios de Jehová es donde aquel que es plantado en buena tierra va a florecer. Oh, por eso es que Josué dijo, escojan ustedes a quién van a servir hoy. Pero en cuanto a mí, yo he determinado una cosa: yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, nadie me va a mover, porque yo soy como ese árbol, esa palmera. En los atrios de nuestro Dios florecerá. Y aún, y esto me encantó, hermano, porque todos vamos para allá. ¿Para dónde? Diga, pregúnteme. Para la vejez. Aleluya. Quizá alguno no se note, pero en la mañana, cuando empieza esa tronadera de huesos, hermano, y añoramos el cabello que teníamos antes. Porque es que hay que aceptar, hermano, que es parte de cómo Dios a nosotros nos formó. Pero ¿sabe qué dice esta palabra? Aún en la vejez fructificarán. Y esto es para aquellos hermanos que piensan, ay, la gloria de antes era mejor que la de ahora. Así no me dice la palabra. La palabra a mí me dice, no digáis que los tiempos pasados fueron mejores que los de ahora. Entonces, como usted y yo echamos raíces y estamos sostenidos por la palabra a mí me dice que aún en la vejez fructificarán. Y dice, y estarán vigorosos. ¿Cómo? ¿Usted ha leído ese salmo, hermano? ¿O solo se lo sabe porque canta el canto? Dice, serán fructíferos, aún en la vejez, dice, fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Esto es para aquellos que a veces decimos, ay, es que ya no puedo. No, sí puede, porque no se trata de su fuerza. Es con la fuerza del Espíritu Santo. Dice la palabra, los que esperan al Señor, dice que tendrán nueva fuerza, volarán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero tengo que decirle a los jóvenes también. Dice la palabra que los jóvenes flaquean y caen. Por eso dice, joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos, ¿sabe cuáles son los malos? Esto que estamos hablando. Aunque el concepto es muy amplio. Pero van a venir esos días, joven. Entonces, si usted no aprovechó su juventud ahora, que está inscrito, mire, si yo le preguntara a los hermanos que están aquí, que ya participan de la adultez y de la edad, de la ancianez, de la vejez, dice la palabra. Se oye más bonito vejez, ¿verdad?
¿Usted cree que si usted le pregunta a ellos, los que están disfrutando, ellos no le dirían a ustedes, wow, como yo no conocía a Cristo antes? Se lo aseguro que ellos se lo dirían a ustedes, jóvenes. Yo creo que todos en algún momento nos hemos lamentado de eso. Wow, como no vine a los pies de Cristo antes. Ay, si yo oigo esa expresión y me gusta mucho cuando la oigo. Dice, ay, si yo hubiera sabido que esto era tan bueno, yo hubiera venido antes. Pero Dios sabe por qué nos llamó en ese tiempo. Gloria a Dios que no fuimos muy cabezones y atendimos al llamado del Señor. Pero joven, usted está aquí plantado en la casa de Jehová. ¿Dónde están los jóvenes? Santo, no hay jóvenes aquí, Padre. Bien dice que flaquean. Ni la voz les sale. ¿Dónde están los jóvenes? Si yo estoy gritando. Y salí de esa gripe fea, hermano, que hay que reprenderla en el nombre de Jesús. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes? Jóvenes, pónganse pie. Ustedes son plantíos en la casa de Jehová. Van a florecer en los atrios del Señor. Pero necesitamos echar raíces. Aleluya, gloria a Dios por hermana Amparo. Yo también me paro con ella. Santo. Es que yo ya no doy. Vaya al supermercado. Y esto va para los hermanos que quizás ya están en una etapa donde dicen, cuando yo antes predicaba, yo evangelizaba, yo siento. Mire, con alguien que usted le entregue un tratado. Con alguien que usted le diga, mira, muchachito, mijito, mamá, a los viejitos que lo respetan más. Le dice, Cristo te ama, déselo ahí, aunque el rostro, usted déselo. Porque también dice la palabra que ustedes van a fructificar también. Y van a permanecer verdes y vigorosos. Ay, por eso dice la palabra, y David durmió lleno de día. Y Moisés también partió lleno de día, porque esa es una promesa que no solo fue para ellos, sino que también nos alcanzan a nosotros, porque también somos el Israel espiritual y venimos de la descendencia espiritual de Abraham. Termino. El sol, amén. Yo sé que ese amén ya lo conozco bien, el de pastores, mire, es codificado. Ya no vamos, hermano. El sol, dice la palabra, mas a vosotros los que tenéis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. El sol trae vitalidad a la planta, sanidad, crecimiento, resistencia. Pero si tiene raíces, si no tiene raíces, se va a quemar. Es lo que la palabra dice. Por eso fue que dijo Pablo, aunque estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esto viene y dice, llevando en el cuerpo siempre por toda la parte la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Por favor, póngase sobre sus pies. Por el contrario, el Señor dijo que cuando venga la aflicción y la persecución, por no tener raíces, en lugar de permanecer firmes, vamos a flaquear y nos vamos a alejar. Porque creemos que seguir a Cristo
es no llevar la cruz. Se nos olvida lo que Él dijo. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mientras que los músicos pasan, queremos vivir un evangelio sin aflicción. Y sabe que hoy hubo gente que pudieron estar aquí y no estuvieron a causa de la aflicción. Si no permitimos que la palabra de Dios transforme nuestro corazón, no vamos a poder echar raíces profundas. Y como resultado no vamos a permanecer firmes. Un simple viento nos va a botar. Nos vamos a secar, el sol nos va a quemar. Y si viene la persecución a causa de la palabra, si no aguantamos una aflicción, mucho menos una persecución a causa de la palabra. Yo le decía al Señor, Señor, yo no quiero un corazón superficial, con una fe superficial. Yo necesito que mi corazón, si se ha endurecido, hoy pueda recibir la promesa de Dios dada a través del profeta Ezequiel. Yo necesito un corazón de carne. Usted también, todos los días. Porque a veces podemos ser sensibles por un tiempo, pero a veces perdemos la sensibilidad y nos endurecemos cuando viene la aflicción. Nos cerramos y no hay sensibilidad. Pero yo le voy a invitar a que usted, aleluya, por favor medite por un momento. Por eso que cuando cantaban el coro, anhelo conocerte, Espíritu Santo. Wow, yo veía en mi mente esa savia que viene como resultado de echar raíces y absorber el agua. Y que ese coro dice una gran verdad, aunque a veces esté fallado y tu presencia he descuidado, ven y límpiame. Necesitamos remover piedras hoy, mi amado hermano. Si no lo hace hoy, no pensemos que va a haber un mañana. Por eso el Señor dijo, si oyereis hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Cuánto queremos pedirle al Señor un corazón sensible? Y quizás algunos necesitan una operación hoy. Yo lo creo. Yo creo que el cirujano de cirujanos, el sanador, está en este lugar. Y por eso es importante hacer el llamado. El llamado, hermano, no es para que nadie más vean. No, es porque es una respuesta suya al llamado del Señor. Yo quisiera hacer ese llamado hoy. Y usted necesita hoy decirle al Señor, yo necesito un corazón sensible. Señor, yo necesito una operación. Mi corazón se ha endurecido y me he vuelto insensible. Voy a la iglesia porque debo de ir, pero algo está pasando dentro de mí. Yo le voy a invitar que venga, no se quede en su silla. Venga, vamos a orar todos juntos, que la primera que se va a poner en ese altar soy yo. Venga, no importa si usted tiene algún puesto, cargo, posición, no importa. Venga aquí a este lugar. Y si alguien quiere entregarle su vida al Señor Jesucristo, esta es la buena oportunidad. Hoy va a haber sanidad. Hoy Dios va a operar corazones, porque es una promesa de Dios, no del hombre, hermano. Gracias Espíritu. Espíritu Santo. En lo que usted se acerca,
Vamos a cantar esta la adoración. Aleluya. Yo sé que te he fallado, Tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Aunque sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia, ven y limpia. Señor, empieza con un proceso de limpieza. toma con tu gracia. Todo obstáculo, Señor. Toda piedra, Señor. Aceite derramado, Aleluya. Como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego. Solo Él puede purificar. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. como paloma con tu He gracia. aquí mi tierra, Dios. Espíritu Santo, escudriña. Escudriña, Señor, nuestro corazón. Como fuente de agua viva, Señor, y si las palabras han caído sobre pedregales hoy, usted dijo que cambiaría nuestro corazón de piedra y lo daría un corazón de carne. anhelo conocerte. Sana hoy, Señor, opera nuestro corazón, Dios. Todo endurecimiento, aleluya. Toda dureza, toda insensibilidad, oh Dios. Hoy nos rendimos a tus pies, Señor. Aleluya. Oh, como paloma con tu gracia, hoy desciende. Y como aceite derramado, ungente como fuente. Como fuente Señor, que lleguemos a esa fuente de agua viva. Tú dijiste, y de vuestro interior correrán ríos de agua viva. Aleluya, aleluya. como paloma Oh, con gracia. hoy desciende. Como aceite Oh, Espíritu de Dios. Sea usted ministrando, Señor. Sea usted tocando. Sea usted llenando. Sea usted haciendo algo. Trayendo sanidad. Transformando corazones. Transformando vida. Transformando vida. Ahora, porque tu palabra tiene poder. Nos sometemos a la autoridad de tu palabra. como aceite Tu palabra tiene poder. derramado. Es más cortante que toda espada de doble. Aleluya. Como fuente de Oh, agua tú eres el cirujano. Señor, hay corazones que necesitan ser operados. Hay corazones que necesitan ser operados. Aquí está mi corazón. Señor, paloma con tu gracia. Hoy aleluya, aleluya. Deja que el Espíritu de Dios sea como el que te aceite derramado. sanador. Fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame.
Usted que está ahí en su sitio, dígale Espíritu Santo, desciende. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Paloma con gracia, hoy desciende. Como aceite derramado. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Paloma con gracia, hoy desciende. Como aceite derramado. Cree en la promesa que Dios ha dado. Hoy vete a tu casa dándole gracias a Dios. Dele gracias, Señor, porque has hecho una cirugía en mi corazón. Yo me voy con ese corazón sensible a tu palabra, sensible a tu presencia, sensible a tu Espíritu Santo. Porque el justo florecerá como la palmera cuando echen tus raíces. Señor, necesitamos, Señor, crecer. Aleluya, dale gracias a Dios. Puedes darle un momentito de agradecimiento. Cuando tú agradeces, el Señor dijo: y todo lo que pidáis con acción de gracias. Y después de haber orado, dice: den gracias. Cuando usted da gracias, hermano, es porque ha recibido un favor. Yo te doy gracias. Tu pueblo dice gracias. ¿Será que su pueblo puede decirle gracias? Dele gracias, dele gracias, dele gracias. Su pueblo dice gracias, dele gracias, dele gracias. Dígale gracias, papá. ¿Cuánto tú me amas, papito? ¿Cuánto tú me amas, padre? Gracias, Señor, por tu cuidado. Gracias, 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 gracias. Padre, te damos gracias, oh Dios. Gracias, Señor, por este momento que usted nos ha permitido en su casa, Dios. Padre, gracias por la fortaleza. Si alguien va a estar entregando su ayuno, lo vamos a presentar. Padre, fortalece el corazón de aquellos que están en un momento, Señor, de separación. Fortalezca sus corazones. Aquellos que van a continuar, también síguelo fortaleciendo, Dios. Padre, en tus manos están nuestros tiempos, dice tu palabra. Nuestra vida está en tus manos, Señor. Hágase conforme a tu voluntad. En tus manos nos abandonamos. En tus manos nos depositamos, Señor. Sé tú esa savia que corra dentro de nosotros. Y, Señor, produzca ese fruto del Espíritu en nuestras vidas, oh Dios. Gracias te damos, Señor.